Bienvenidos, estimados amigos, Porks, Gungams, Mandalorians, Siths y otros seres del hiperespacio, NPCs y otros seres también del espacio de los videojuegos, a Mexicanos a San Diego Comic Con. Somos una producción de esos brothers y hablamos de cosas de cultura pop, convenciones y otras cosas interesantes que pudieran suceder en el mundo geek del internet. Somos Hunter y Thor. Y el día de hoy platicaremos un poco de qué es lo que está pasando de coronavirus contra las convenciones y un update de cómo vamos nosotros en esto de la preparación a San Diego Comic Con, siendo que pues desafortunadamente nos quedamos sin San Diego Comic Con en el 2020, la primera vez que sucedía en 50 años y exactamente el 51 fue cancelado. Comenzamos. Mi estimadísimo Thor, estamos teniendo una triste realidad en cuanto a lo del coronavirus. Se supone que en México próximamente estaremos regresando el 15 de junio a actividades lentamente y se calcula que para septiembre tendremos nuevas actividades, viendo, ¿no? Pero pues esto es fluido, ¿no? Esto es dinámico. Pero lo que sí tenemos por seguro es que si miramos el calendario de convenciones del mundo, pues vemos que todo ha sido cancelado o pospuesto. Todo lo que ha sucedido mayo, junio, julio empieza un poquito a estar todavía algunas convenciones disponibles. Sobre todo, por ejemplo, todavía tenemos algunas convenciones que van a estar en Texas, que todavía están abiertas, como Corpus Christi Comic Con. Corpus Christi tiene un campus de Texas A&M y es una zona relativamente buena para los geeks de la zona de Texas, de Corpus Christi. Y pues vemos que esa todavía no avisa si va a estar cancelada o no, pero es muy probable que también. Pero ya a partir de agosto empezamos a ver que se empiezan a liberar un poco las convenciones, sobre todo de cómics y de anime, y se encuentran todavía pues en viento en popa para suceder. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros en estos momentos? Pues observar qué es lo que sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en México, pues realmente todas las convenciones de cómics que iba a haber en la segunda parte o segunda mitad del año, hasta ahorita pues no han dicho nada y están canceladas, hasta donde sabemos, pues, ¿no? Exacto, habrá que ir viendo. Ya sabes, uno de los temas que más les preocupa a la banda especialista en salud es estos rebrotes, ¿no? Donde de repente se relaja, abres pues todos estos eventos masivos y pues viene otro pico, ¿no? Entonces creo que están teniendo mucho cuidado y pues eso, o sea, de repente ahorita el hacer planes puede ser complicado, el poder empezar a sacar vuelos o comprar boletos, porque posiblemente digan, sí, estamos puestos, sí, hicimos para el 1 de junio y el 30 de mayo dicen, pues siempre no, va a ser el 1 de julio, ¿no? Entonces, es lo que pues puede desanimar un poco ahorita el hacer planes. Sí, mira, si ahorita me dijeran, ¿para cuándo tú piensas que podrías nuevamente pues regresar a las convenciones de cómics y a todo lo que tiene que ver con cultura pop, que es nuestro tema? Yo diría que sanamente estaremos pensando en octubre, noviembre. Antes no lo creo, lo dudo mucho. Y octubre y noviembre va a depender mucho de las medidas de sana distancia que se establezcan en los centros de convenciones. Incluso hay gente muy aventurera que dice que la era de las convenciones presenciales ha muerto, ¿no? Que ahora dicen que va a haber semipresenciales donde pues tengas entradas específicas para eventos específicos y haya incluso unifilas que te saquen del centro de convenciones y nada más tengas acceso a las zonas donde tengas permiso, ¿no? Esas convenciones libres donde podías tú ir en Comic Con a la sala que te diera la gana, al centro de convenciones, a comprarte unos hochos asquerosos y unos nachos buenísimos. Yo creo que pudiera verse afectada. ¿No? Va a cambiar. Pudiera ser un formato más abierto, como por ejemplo el South by Southwest, ¿no? Donde pues sí tienes un brazalete, como dices, que es el que valida tu entrada. Hay un montón de eventos laterales y al final, como no es un solo venue, sino está distribuido en barecitos, foros, bibliotecas, escuelas y todo alrededor ahí en el centro, ¿no? Del downtown de Austin. Correcto. Pues eso, ¿no? Tú vas confirmando, oye, a mí me interesa este speaker, a mí me interesa este autor que va a hacer música en vivo, o a mí me interesa el reading de este bro que va a hacer el lanzamiento de su libro. Y pues tú te desplazas en los terroríficos patines o bicicletas de estos
modelos de movilidad flexible, y llegas al venue, simplemente enseñas tu badge. Tal vez ahora será que además confirman por una aplicación que ya estaba asegurado tu lugar, y en cuanto se llena el venue, pues los siguientes ya son rechazados, ¿no? Pero es en este formato donde no es un centro de convenciones, sino son un montón de foros alrededor de un downtown de la ciudad. Posiblemente se pudiera prestar a que sea así en San Diego, ¿no? Tiene un formato similar a esa parte del Gaslamp. Correcto. Y ahora me gustaría que dirijamos nuestra conversación hacia un tema que no habíamos cubierto en Mexicanos a San Diego Comic Con, que es las salas alternativas que ofrece San Diego Comic Con respecto a otros temas interesantes. ¿A qué me refiero con esto? El programa educativo de Comic Con que sucede en la librería pública de San Diego. Este 2019 fue el cuarto año en el cual realizaron esta convención. Está compuesta por 5 días. Es una conferencia de 5 días que sucede en la librería y está enfocada hacia los educadores. Puede ser gente relacionada con bibliotecas, con publicaciones, pero sobre todo algo que ha estado tomando una nueva forma es la gamificación de la educación y cómo los cómics tienen una parte dentro de esto, ¿no? Este 2020 iba a ser el quinto año o la quinta iteración de esta convención específicamente para educadores, que es parte de Comic Con. Esto nosotros es algo que yo creo que cada vez va a ir tomando más fuerza, y de hecho lo hemos visto nosotros ahora con pues incluso con la cultura empresarial del trabajador de oficina. Sí. Por ejemplo, la mayor parte de las capacitaciones, entrenamientos o incluso comunicaciones internas que tienen que ver con algún tipo de proceso, muchas ya incluso entran dentro de la parte de gamificación y dentro de la parte de los cómics, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia? Cuéntame. Pues mira, yo quisiera conectarlo justamente en un viaje a Japón, donde en Japón lo ves muy claro, ¿no? O sea, desde las instrucciones para abordar el metro, para usar baños públicos, vaya, todo lo que puede ser más serio, ¿no? Que es las instrucciones de evacuación en caso de un terremoto. Justamente vas a ver de diferentes maneras personajes caricaturizados, ¿no? Cuando llegas a un menú de comida rápida, vas a ver personajes caricaturizados que pueden ser desde eso, un personaje ficticio, o puede ser una popó con ojos y boca que te da instrucciones, o puede ser un emoji. El objeto, un emoji, ¿no? Y eso es muy, muy evidente en Japón, y eso no nada más está otra vez en temas triviales como puede ser la comida, pero está en temas serios como es el tema de terremotos, ¿no? Creo que se empieza a empezar a adoptar esa parte y tiene un tema, yo creo que del peso emocional que estamos viviendo en estas épocas tan difíciles, ¿no? Entonces, justamente lo utilizan mucho en el tema de educación en Japón, ¿no? El tema de, pues, como dices, de gamificar, el tema de caricaturizar. Lo vimos en México con el personaje de Susana Distancia, ¿no? Donde, pues, ¿cómo haces que sea fácilmente entendible para una gran cantidad de población que tienen que mantenerse a la distancia? Pues bueno, genera un personaje que pues en un principio tal vez causó mucha mofa, pero pues ya quedó claro, ¿no? Que hay que mantenerse a la distancia para cuidar a los demás, y que es nuestra heroína que va a salvar al país, ¿no? A México. Eso, como dices, lo empezaremos a ver seguramente cada vez más y más en el mundo empresarial, pero en el tema de educación, y puede ser desde educación empresarial, cuando lo empiezas a introducir en juegos, ¿no? Cuando justamente estás tantas horas en una pantalla, tantas horas en el teléfono tratando de colaborar y hacer pues, tu día a día, ¿no? Igual el tema de educación, estás pues, pegado en una pantalla y estás en el día a día tratando de aprender. Cuando lo haces gamificado, cuando lo haces interesante, ¿no? Cuando pones un laberinto, cuando pones un personaje, y yo creo que son dos habilidades o dos componentes importantes. Uno es que levanta la curiosidad, que te llame a ti, que te llame al niño a investigar más, a buscar más, y el otro que sea intuitivo, ¿no? Que no tengas que leerte un manual o un instructivo. Pues digo, por eso justamente los juegos de mesa más exitosos son los que prácticamente los sacas de la caja y los empiezas a jugar, ¿no? Y aquellos que tienes que leer y leer y leer, pues se vuelven muy complicados, ¿no? Y si te tienes que echar 2 horas explicándole a alguien nuevo cómo va a jugar, pues eran las 2 horas que hubieras dedicado
pues eso, a convivir y jugar, ¿no? Entonces, creo justamente que en este modo que Japón ha visto por mucho tiempo se va a ver en las industrias, en el mundo empresarial, en el mundo de educación. Y como dices, hay un gran foro allá en San Diego, en la librería, donde pues eso, han ido hablando en las diferentes pláticas, pues eso, el tema de la historia, ¿no? Cómo en un principio se era visto como un tema de entretenimiento, los cómics en los periódicos de los domingos, y poco a poco fue tomando relevancia en cómo ilustrar temas difíciles o temas delicados, ¿no? Temas, por ejemplo, a veces de sexualidad, el no poder usar fotografías de la anatomía humana, pues mejor usaban en un principio dibujos y caricaturas, ¿no? Pero después de eso... Sí, yo me acuerdo de esa caricatura del cuerpo humano del Canal 11 a las 6 de la mañana. Exacto. Entonces, creo que la madurez de la industria, de los dibujantes, de los entintadores, ahora con todas las tecnologías digitales y con la necesidad de reducir la carga emocional que estamos viviendo, vamos a ver mucho más, otra vez, desde temas ligeritos, que te los puedes tomar a la broma, como a temas tan importantes como este, otra vez en Japón, un tema de qué hacer en caso de un terremoto, ¿no? Eso, si lo pegamos, hay un segundo foro en San Diego Comic Con que tiene que ver justamente con el tema de juegos. Y cuéntanos, Hunter, ¿eso dónde se encuentra? O sea, la parte de los videojuegos y la parte de la educación se encuentran en la biblioteca o la librería de San Diego, que se encuentra, que serán como unos 400 metros del centro de convenciones. Son 4 cuadras, ¿no? 4 cuadras grandes que se encuentra y tiene, porque las cuadras en San Diego, la última vez que me saliste son solo 4 cuadras, caminamos 2 horas. Ahí se ve el edificio, está cerquita. Exactamente. Ahora, lo interesante es que es simultáneo, es gratuito y lo único que hay que hacer es inscribirse para ir. No necesitas badge. No necesitas badge para asistir. El evento principal. Exactamente. Y es un día completo dedicado a educadores y a gente que trabaja en bibliotecas. 2 días, de hecho, recuerdo que son 2 días. Mira, son 4 días. Es cierto, son 2 días. Okay. Hay un día que es para enseñanza. Hay un día que es para gente que se dedica a bibliotecas. Hay un día para gente que se dedica a publicación de situaciones y cosas que tienen que ver con cómics. Un día para solo educators, o sea, profesores. Y, están al frente de un aula. Y al final hay siempre un panel muy interesante sobre lo que es Geek Ed, que es educación especial para chicos que son pues ese tipo retraído, a lo mejor un poco pues con una personalidad menos extrovertida que el resto de sus compañeros, pero que en general requieren a lo mejor un poco más de apoyo y que es una salida grande de estos son los cómics, ¿no? Ahora, yo te voy a contar, ahora tú nos contaste tu experiencia acerca de la gamificación y la educación. Te voy a contar una experiencia bien interesante que tuve en mi chamba. Yo en mi chamba me dedico a cosas de educación también y tuvimos un entrenamiento donde lo que buscaba es entender la forma organizacional y cómo se toman las decisiones en una organización grande, ¿no? En una organización vertical y matricial. Entonces, lo que se trataba este videojuego es tú bajabas en tu tableta una aplicación y se abría un jueguito que era estilo de Sims, ¿no? Pero lo interesante de este videojuego es que tus decisiones impactaban a otros de tu equipo y estabas dividido en equipos de 5 personas. Y entonces estas 5 personas cada una tenía un rol. Entonces haz de cuenta, tú eras como el gobernador de tu pueblito y luego había otra persona que era como el gobernador de los gobernadores y había otra persona que era como el rey y había otra persona que era como el monarca de la isla, ¿no? Y entonces tú en la isla tenías personas que tenían que desde cultivar, hacer, construir, y entonces iban tomando decisiones cada quien a su nivel e ibas viendo el impacto que tenía una mala decisión a los diferentes niveles sobre la productividad o el trabajo que iban haciendo en equipo, ¿no? Ahora, esto era un videojuego y era un videojuego que nos llevamos 7 días en alcanzar la meta, ¿no? Y entonces tú estabas chambeando y de repente pues sonaba tu tableta y ¿qué pasó? Pues entonces, pues ¿sabes qué? Ya creció la población y entonces era en tiempo real y duró 7 días. Y entonces, ¿por qué? Porque al mismo tiempo que tú ibas creciendo, luego le tenías que hacer la guerra a las otras personas y consumir sus recursos y decidir cuándo ibas a hacer una adquisición o si ibas a matar a toda la gente o si las ibas a incorporar pero las tenías que alimentar. Entonces tenías que tener reuniones dentro de la aplicación
y te contabilizaba el tiempo que ibas en las reuniones para llegar a acuerdos de qué era lo que tenías que hacer, y también te contabilizaba al mismo tiempo el tiempo que te comunicabas. Entonces tenía un algoritmo bien interesante donde medía el éxito de tu población, basándose en comunicación, logro de objetivos, logro de metas y logro de resultados. Y entonces te ayudaba a entender cómo es que las diferentes autoridades o jerarquías dentro de una institución matricial te daban resultados. Ahora, esto 100% basado, como les digo, en un videojuego, y tenías personajes, ¿no? O sea, eran personajes estilo cómics, y tú eras un personaje, la otra persona era otro personaje, y entonces imagínate, pues tenías personas desde el CEO de la empresa hasta la persona que estaba manejando intendencia incorporadas en el juego. Y además, pues como la empresa en la que estoy está en varios estados, entonces te podías tener gente que no necesariamente tú conocías, ¿no? O sea, puede ser gente de otro estado y no la posición que te tocaba a ti necesariamente era la posición que tú tenías en la institución, ¿no? Entonces esto estuvo, la verdad, bien interesante. Es parte de la gamificación, como le llaman, o la ludificación de la educación. Y creo que principalmente es lo que vemos en estos paneles, ¿no? Nosotros no hemos tenido necesariamente la fortuna de poder asistir a todo este evento, porque la verdad es un evento, o sea, bastante grande, ¿no? O sea, va desde por ejemplo, el 2019 fue desde el 17 de julio, que es el miércoles, que es el día del Preview Night, hasta el domingo 21, ¿no? Entonces, y termina a las 4 de la tarde. Pero todos los demás días son una guerra de 10 de la mañana a 7 de la noche. Pum, 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 pum. Panel tras panel tras panel, conferencia tras conferencia. O sea, si tú no consigues badge y te quieres ir a San Diego Comic Con, a los offsites y al panel de educación, con eso tienes para aventarte toda una conferencia, ¿eh? Sí, pues es un gran contenido. Y fíjate, hablando de este posible modelo, ¿no? Donde esté descentralizada las actividades, no estaría loco, pues de repente puedes dar un par de vueltas, ¿no? Que estés en algún offsite, que estés en alguna plática que se den en los teatros que están ahí cerca de la librería. Y dices, oye, pues en vez de volverme a echar toda la caminata de regreso hasta, pues quién sabe dónde, aquí lo tengo cerca, tengo mi badge, entro, me echo una plática, tal vez me da ideas de cómo integrar los cómics, ¿no? En mis comunicaciones, en mis presentaciones corporativas, o cómo hacerlo en la educación de mis hijos, de mi sobrino, de mis primos, ¿no? Y pues vaya, en este modelo que hemos platicado siempre, que la Comic Con no es un megatianguis, sino que pues, justamente uno de los temas más valiosos es aprovechar las pláticas, ¿no? Sí, sobre todo el impacto que pudieran llegar a tener los cómics, la animación, el anime en la vida diaria de la gente, ¿no? O sea, este cambio cultural que estamos teniendo, o sea, como pues decíamos, la convención más grande de cómics en el mundo se dedica a dar una conferencia 100% gratis esto, claro, de cómo impacta y cómo entra esto dentro de la población y la educación que tenemos ahorita, ¿no? Claro. Y como lo habíamos mencionado, Comic Con no necesariamente su rango de población es hacia gente joven, ¿no? Tenemos muchos asistentes por el costo y muchos asistentes también por el impacto o interacción que tiene con la gente de un poquito mayor nivel adquisitivo, por así decirlo. Y porque realmente, pues, ¿en qué años empezaron los cómics, no? Empezamos con los primeros cómics así bien publicados, que habrá sido como en los 60, 70s. Pues mira, empiezan en los 30, justamente como estas tiritas que vienen pegadas en los periódicos en los domingos, y empiezan a crecer, a que ya no era una tirita, sino era todo la parte atrás de un periódico que hace todo, pues el soporte, ¿no? En las diferentes guerras de Estados Unidos fueron un tema de comunicación muy importante a todas las comunidades, a los adultos, a los niños. Se empiezan a crecer hacia temas pues justamente de pues viñetas y crítica política, y como dices ahí 70s, 80s empezaron a estar 50, ya publicados. 60 ya empiezan a ser como libretillos, ¿no? Formato de ya tener una entrega independiente al periódico. Así es. Los libros de cómics como los conocemos ahorita, yo creo que es ya una invención por ahí de los 70s, 80s que empezamos a verlo. Y ya bien establecidos por ahí de los finales de los 80s, y verlo así, o sea, en 30 años, casi 40 años,
el impacto que han tenido. O sea, lo que hablamos, ¿no? O sea, ya a nivel, esas personas que estaban viendo cómics a sus 5 años, ya ahorita son los CEOs de las empresas y han incorporado la integración de estos cómics en pues en la actividad. De esta manera de ver el mundo, ¿no? Y en la actividad y cultura diaria, ¿no? De los cómics. Claro. Entonces, al ver esto nosotros, pues vemos que hay un gran nicho para todas estas personas que se dedican a los cómics, a la educación, a la cultura, porque pues va a haber un gran apoyo y un gran resultado a partir de esto, ¿no? Así es, Walter, así es. Yo creo que va a ser interesante ver qué pasa para 2021 con esta conferencia. ¿Por qué? Porque esto del coronavirus, la educación a distancia, la nueva normalidad, yo creo que una parte importante de esto dentro de todos los procesos de capacitación, educación de los niños, educación de los estudiantes, va a potencializar y es un nicho importante los cómics y esta educación en esto. Que justamente ligándolo ya casi al final de este episodio, yo tenía un par de noticias y eso tal vez, fíjate que no estaría muy loco que este año algunos de estos foros, como dices, como que pudieran llevarse de manera virtual, ¿no? Tal vez pedacitos del Comic Con sí se puedan dar de manera virtual. Parte de ello ya vimos el primer anuncio en cuestión de merchandising. Cuando fue la cancelación de WonderCon, que fue muy cercana, lo que ocurrió fue eso, ¿no? Todas las playeras, tote bags, gorras y demás las pusieron para compra online. Y lo que está ocurriendo en Comic Con, yo creo que todavía no los tenían producidos y alcanzaron a cancelarlos. Y lo que ocurrió en estos días pasados es que ya publicaron las mercancías que van a poderse comprar. Y en realidad van alrededor del Comic Con Museum. Hay algunas gorras, playeras, bolsas, un par de pines, pero son del Comic Con Museum. Estos no dicen Comic Con 2020 como si decían el WonderCon, pero bueno, está interesante. Si de repente quieren algo de mercancía ya la pueden pedir. Y pudiera ser que sí haya algo de eventos, ¿no? Como este foro de educadores y cómics, posiblemente algún foro de virtual reality, augmented reality, videojuegos que también se daba. Entonces yo no tiro la toalla que haya todavía algo de actividad alrededor del Comic Con 2020. ¿O cómo ves tú, Hunter? Pues me gustaría a mí ver un poquito más de cosas de souvenirs que se van a vender en... Ojalá, pero parecería que sí. No sé si viste que sacaron el souvenir book del Comic Con 50. Entonces... No vi el del 50, vi el del 40. El del 40 sí vi que está todavía publicado. Entonces podría ser buena oportunidad de comprar el book del año 40, del año 50, para aquellos que no tuvieron oportunidad. Y pues bueno. Exactamente. El libro de souvenir, que es esta libreta que tenemos del año 50. Que es diferente al de la convención, ¿no? O sea, en la convención está el listado de exhibidores, mapas y demás, ¿no? Aquí hablan y hacen artículos como si fuera un libro, ¿no? Más que una revista, bien, no es un cataloguito de cómo navegar el exhibidor. Ahora, lo interesante es que este libro conlleva una evaluación, hacen una apertura para que puedas mandar tú tus artículos, puedas mandar tú tus artes, puedas mandar tú tus dibujos, puedes llevar tú varias cosas que estás trabajando en ese momento si eres un artista independiente, y escogen a lo mejorcito y lo unen a este libro. Ahora, este libro del Comic Con 2020 va a estar disponible alrededor de la fecha del 2019, ¿no? No, ya el del 2020. Por eso te decía que sí lo habías escuchado. Ah, ok. Entonces van a sacar el souvenir book del 2020 porque la verdad lleva mucho trabajo hacerlo y es una de las cosas que, por ejemplo, pues si han visto nuestras redes sociales y de hecho nuestro banner en Facebook incluye el libro del 2019, que es el del 50 aniversario. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Una edición digital? Va a ser una edición especial y aparentemente lo vas a poder comprar a partir de julio 23. Ok. Ya que el deadline para para entregar tus cosas y mandarte exactamente para que participar fue el 1 de mayo. Ok. Entonces la idea es ya revisando todo y ya teniéndolo, sí sacar una edición de este libro y ver qué es lo que pueden sacar para poderlo comercializar, vender, sacar yo creo un poco de ingresos a partir de él. Yo sí le veo como posibilidad de de adquirirlo, ¿no?
Sí, pues mira, típicamente no lo vendí, o sea, sí estaba a la venta, pero en realidad se lo entregaban cuando recogías tu batch, ¿no? Exactamente. O sea, hacían 150 o 170 mil copias y se le entregaban a cada quien y no lo buscaban hacer con fines de lucro, más bien lo ponían a la venta en caso de que alguna persona pues, quisiera una copia adicional. Entonces no me sonaría muy loco, como dices, si ya estaba hecho el trabajo, ya iban pues así con más de medio camino avanzado, pues que pongan una edición digital, ¿no? Que tenga el contenido y que lo puedas navegar y que pues, lo pueda descargar cualquier persona, aun cuando no tuvieras un batch. Y que aparte, como dices, pues tengan la opción física, que esa sí la vendan, no sé, en 20, 25, $30, pues para darle continuidad a los coleccionistas y que tenga algo extra, ¿no? Algo extra, pues eso, tal vez un par de capítulos adicionales que sí sean exclusivos de la versión impresa, no estaría nada loco. Y como dices, me llamaría a mí la atención adquirirlo. Típicamente los libros y revistas son más sencillos de enviar de forma internacional, entonces pues vaya, uno de esos y un mini pin chiquitito pues puede pasar sin tener que pagar grandes cantidades de impuestos. Ahora a nosotros nos gusta hacer teorías y le hemos atinado bastante bien a lo que decimos y hacemos, ¿no? Sí. Sí. Ahora, se me hace que alguien de CCI International está entre las filas de esos brothers. Exactamente. Entonces, si tú piensas en la fecha en la que lo están liberando en las fechas de San Diego Comic Con. Yo estoy casi seguro que también se va a venir una oleada de merchandising, o sea, sobre Comic Con, y no dudaría incluso que incluyan los cómics y el coronavirus. ¿No? Algún arte del coronavirus con los cómics y el efecto que tuvo sobre Comic Con 51, que de hecho todavía no sabemos si va a ser borrón y cuenta nueva, o sea que el 51 no existió, o vamos a ver que el 52 va a ser el del año 2021, ¿no? Entonces eso todavía creo que todavía están decidiendo misterioso. Y están viendo qué es lo que van a hacer. Yo me voy a esperar antes de hacer una decisión acerca del almanaque. ¿Por qué? Pues porque si de una vez puedes comprar el almanaque y te puedes chutar pues tus pines, gorrita, playerita, pues ya que no vamos a ir a San Diego Comic Con, pues este año pues por lo menos llenarse un poquito de el recuerdo, ¿no? Y tenerla para la colección del merchandising de qué vamos a hacer, ¿no? Exactamente. Entonces, importante, síganos en nuestras redes sociales en cuanto tengamos noticias de este almanaque, en cuanto tengamos noticias de nuevo, merchandising. Si va a haber eventos virtuales, seguramente les pondremos ahí las ligas de dónde suscribirse o dónde atenderlos, dónde hacer las compras, y por eso es importante que sigan a esos brothers en las redes sociales. Muchísimas gracias y pues con esto terminamos este episodio y pues que síganos en redes sociales como bien nos dijo Thor y hasta la próxima. Bye, cuídense. El episodio de hoy ha concluido. Sigue a Esos Brothers en nuestras redes sociales para recibir noticias y actualizaciones. Dos mexicanos en San Diego Comic Con, un podcast sobre cultura pop y ciencia.